Jefté en la batalla. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté, que le envió. Esa sería la forma de introducirnos a esta tercera parte de la vida de Jefté. El intento, la insistencia de este juez de determinar las intenciones de guerra del rey de Amón con sus argumentos de peso, con sus argumentos justos, argumentos verdaderos, fueron en vano. Parece que el rey de Amón estaba seguro de que podría vencer a los hijos de Israel, que venían de años de ser afligidos. Eso quizás le dio algún ingrediente extra al pensamiento del rey de Amón de que podría vencerlo sin mayor esfuerzo. Así que ante los deseos de este hombre de querer terminar las cosas en paz, de que no fuera necesaria la lucha, no tuvieron ningún efecto en el corazón del rey. Y entonces la batalla fue inevitable. Habíamos dicho que es preciso alargar las cosas cuando haya una situación como esta de manera personal, con una persona, con familias, qué sé yo. No debemos inmediatamente ir a la lucha, ir a la batalla, por decirlo así, si no agotamos todos los recursos disponibles para calmar la situación. Jefté lo hizo, así que él tenía la certeza de que no era por sí, sino que era una provocación del rey de Amón. Por lo tanto, él se encomendó al Señor y el Señor respaldó la forma de actuar de Jefté, además de que le dio un ejemplo a las tribus de Israel. Entonces la batalla viene inmediatamente. Hay tres cosas que rodean a la batalla: un antes inmediato, la batalla como tal, de la cual no se ocupa mucho la Escritura, y el desenlace de ella en relación con lo que Jefté había pedido. El antes inmediato es la forma en que la Biblia describe que Jefté pudo ganar la batalla. Lo segundo sería la guerra en sí. Y lo tercero sería el desenlace del voto que Jefté hizo en el versículo 30, que prácticamente ocupa el resto del capítulo o la mayor parte de esta porción. Esas son las tres partes que nosotros podemos ocupar en esto que forma prácticamente la batalla y algunas cosas que tuvieron que ver con la batalla. El voto que hizo Jefté tiene que ver con la batalla, porque el voto fue en relación con la batalla. Entonces, vamos a ver esto del voto de Jefté al final. Vamos a ver entonces, hermanos, con la ayuda de Dios, de manera sencilla, esta parte de la historia de Israel con este hombre como juez. Los preparativos de la batalla estaban ya puestos sobre el campo de batalla, el ejército de ambos. Y entonces, dice la Escritura, el espíritu de Jefté, el espíritu de Jehová fue sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Un detalle adicional es el hecho de que aquí se habla de Mizpa. Esta Mizpa estaba de este lado del Jordán, por lo cual entendemos que había dos ciudades con el mismo nombre o lugares. Mizpa, que estaba por la tribu de Judá, y la Mizpa, que es de Galaad. Esta es la primera cosa antes inmediata de la batalla, el cómo la Biblia también, al igual que con Gedeón, nos declara cuál fue la clave de la batalla de la victoria de Jefté sobre sus enemigos, a más del voto que hizo. Y comienza hablando del espíritu de Jehová que fue sobre él. El espíritu que lo movió,
lo fortaleció, lo impele a ir no solamente con el pueblo que ya tenía, sino ir a las otras poblaciones de las propias tribus de Israel, invitándolos, animándolos, de alguna forma con palabras persuasivas a que lo acompañaran a la batalla. Esto fue posible solamente gracias al Espíritu de Dios. Él tuvo la influencia que tenía sobre sus hombres mientras estaba allá por el desierto, tuvo que ser definitivamente una fuerza mayor la que obrara en él para convencer a todos los hombres que iba a guiar a la batalla que fueran con él. Porque bien podrían preguntarse, ¿por qué va a él guiarnos a la batalla? Él que viene de una vida de soledad allá, de una vida donde nosotros no lo haríamos o no estamos acostumbrados, qué sé yo, a manera de argumentos, pero dice que el Espíritu de Dios. Así que el hombre debió haber estado influenciado de una forma tan clara que sus palabras eran concisas, convincentes, que caían en los oídos del pueblo, y el pueblo a donde iba lo fue escuchando y lo fue siguiendo. La realidad espiritual de que nosotros, como habíamos mencionado antes, de la ayuda que necesitamos del Espíritu de Dios, no es un tema sobreenfatizado, no es un tema que se recalque demasiado. Nunca estas cosas se recalcarán demasiado para nuestro bien. Que necesitamos la guía del Espíritu para poder realizar su obra es necesario. Para llevar a cabo la obra del Señor es necesario. Cuando un predicador predica sin que el Espíritu lo tome o sin que el Espíritu lo unja con poder, no servirá de nada. La elocuencia es una forma de talento que Dios concedió a los hombres. La elocuencia y la forma de hablar nunca serán las principales armas de los hombres, sino el Espíritu de Dios que obra. Aquila era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, pero tuvo que conocer más al Señor, y entonces se volvió un varón más poderoso. La elocuencia del hombre no es el arma especial que Dios usa, porque puede ser el hombre más ignorante que predique, pero si va en la unción del Espíritu, hermanos, qué cosas no hará. Y quizás por eso todo predicador, incluyéndome, hemos de pedir constantemente la unción del Espíritu Santo. Es más todavía que pedir que entendamos su palabra, que la interpretemos bien. Está bien todo ello. Pero ir en la unción del Espíritu es lo que estamos necesitando. Jefté lo necesitó para ir a la batalla contra los hijos de Amón. Y todo hijo de Dios que predica el Evangelio necesita la unción para ir a la batalla contra el mundo, para ir a la batalla contra los enemigos de Dios. El hombre que hace la labor de Dios, de evangelismo, por decirlo así, que va a predicar a una persona, necesita la unción del Espíritu. Podemos hacer un montón de cosas sin necesidad de la unción del Espíritu de Dios. Yo puedo repartir una literatura sin tener la unción de Dios, pero para hablarle a una persona necesito la unción del Espíritu Santo. Y yo pienso que muchas de las cosas que hoy hacemos tienen el rasgo distintivo del mero conocimiento humano, esfuerzos humanos, pero no la unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tomó a Jefté e hizo posible que él guiara a una nación, a un ejército contra los invasores.
¿Qué diremos cuando nos enfrentamos al diablo y sus huestes? Quizás por eso hemos sido derrotados muy a menudo, porque no vamos en la unción del Consolador. Tomamos nuestras armas humanas, nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de argumentación, nuestra capacidad de expresión. Y esto es para mí primeramente, pero esto va para todos. ¿Cómo ha de oírme el pueblo por mí mismo? ¿Cómo había de oír el pueblo a Jefté por sí, sino en el poder? Ellos notaron que había algo diferente en él. Quizás por eso enfrentamos oídos sordos a nuestras palabras, porque no es tanto que no quieran escucharnos como que no tenemos la unción del Santo. Porque cuando alguien va en la unción del Espíritu, algo tiene que acontecer necesariamente, definitivamente. En la obra del Señor esta es la clave. Un hombre puede ser un pianista excelente sin tener la unción del Espíritu. Un hombre puede tener una voz angélica, como se dice, y no tener la unción del Espíritu. Pero el Espíritu de Dios es necesario para todo hijo de Dios si ha de enfrentar la vida como viene, donde el diablo está presente, y si ha de hacer la obra del Señor en cualquier forma. Los diáconos del Nuevo Testamento para servir a las mesas tuvieron que estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Hoy nosotros, nuestros diáconos de hoy, no hablo de esta iglesia exclusivamente, pero nuestros diáconos de hoy están llenos de todo menos del Espíritu, llenos de ambición, de materialismo, de cosas. Los predicadores de hoy están llenos de egocentrismo, de egoísmo, de fanfarronería, pero no del Espíritu. A mí puede pasarme eso y ni cuenta darme. Los ancianos de hoy están llenos de todo menos del Espíritu. Este hombre nos está enseñando aquí. Y digo, lo estoy tomando como ejemplo porque es en el libro de los Jueces. Y estamos hablando de cuando la manifestación del Espíritu no se veía con tanta singularidad como en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Tomó a Jefté el Espíritu de Dios. Fue sobre él. Entonces, esta es una cosa muy importante para nosotros. Tómenlo en cuenta, hermanos. Tómenlo muy a pecho. Bueno, luego en segundo lugar viene el voto, pero esto no lo hemos de ver ahorita, sino hemos de ver la batalla en sí, porque dice el versículo 32, pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Solo 2 versículos toman lo que es la batalla. Pero esto nos sirve para considerar el aspecto a manera de consecuencia en la vida del rey amonita que con tanta soberbia se había levantado. Era muy común en la antigüedad, supongo que hoy también, ya no con tanta frecuencia, pero aún existe. Vemos hoy que hay hombres que se levantan erguidamente, amenazantes para otras naciones que tienen armas y esto, pura fanfarronería, pura necedad, como si de ellos dependiera la victoria. En el tiempo antiguo hubo un rey del norte que fue retado por el rey del sur, y este le dijo: ven y veámonos la cara. El reino del sur había estado más apegado a la ley de Dios, algunos reyes habían sido buenos, justos más bien, y el reino del norte no hubo uno que fuera recto delante de Dios. Entonces, pero en esta ocasión el de Judá mostró impiedad, como algunos otros también de ahí.
Y el del norte mostró más prudencia. El rey del norte recibió emisarios del rey del sur que le dijeron: ven y veámonos la cara en tal lugar. Y el rey del norte le respondió y le dijo: bueno, ¿por qué te entrometes tú y Judá contigo para ser destruidos? Quédate allá mejor. Y el otro no quiso. Entonces el primero al reino del norte le picaron la cresta, como decimos, en su orgullo, y por no verse como un cobarde aceptó la batalla, y al final el reino del sur fue derrotado muy grandemente. Aquí vemos que la fanfarronería, el hacer alarde de las cosas que somos o que creemos que tenemos, solamente sirven como el preludio de nuestra caída. Por eso dice que antes de la caída viene la exaltación del espíritu. Cuando una persona empieza a engreírse de lo que es, de lo que sabe, del yo esto y yo lo otro, no te quepa la menor duda, pronto caerá. No recuerdo si les conté a ustedes de algún hombre que alguna vez a nosotros como jóvenes nos decía: no, muchachos, será maestro. No, yo recuerdo una ocasión en que fui en un viaje de trabajo allá y me hospedé en tal lugar, y una noche una compañera de trabajo fue y se presentó ante mí de forma inapropiada, haciéndome propuestas indecorosas, y yo soporté, y yo aguanté, y yo. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que se descubriera que este hombre pues tenía otro hijo por otro lado, había embarazado a otra mujer, en fin. El rey amonita es otra muestra clara de ello. Le están diciendo: ¿por qué vamos a pelear? No hay razón. Primero, no tienes una causa justa en venir contra mí. Aquí están toda la lista de las razones que te doy. Segundo, el hecho de que tú nos hayas afligido un tiempo no quiere decir que va a ser siempre así. Dios es nuestro Dios y nos hemos humillado ante Él. Pero cuando el corazón del hombre se entromete en cosas por causas de orgullo, siempre terminará en el suelo, siempre. El rey de Amón experimentó una derrota terrible, porque parece que estas 20 ciudades se refieren a que estaban en su poder, hasta la Vega de las Viñas. Así fueron domeñados, humillados, aniquilados en su fortaleza al reino de Amón. No pensemos que las cosas han cambiado. Toda clase de orgullo será humillado de parte de Dios. Es mejor humillarnos en el tiempo, en el momento. Es mejor estar de rodillas en la punta, en la cumbre del monte, de la montaña, que ponernos de pie en la cumbre de la montaña y decir: lo logré, yo esto, porque ahí nos caeremos. Vivir de esta forma siempre será un buen consejo para los demás. Hay que enseñarnos a nosotros mismos, hay que procurar enseñarle a los hijos que no pierdan el rumbo, que escuchen las razones, que sean razonables, que escuchen el consejo. Eso les ayudará mucho en su vida futura. De otra manera, los estaríamos condenando a este tipo de cosas, a ser humillados grandemente. También ya habíamos mencionado el caso de David, que un día se le subió por ahí un pensamiento influido por el diablo y se le ocurrió ver cuántos soldados tenía y mandó a Joab. Curioso que Joab, que era un hombre pues de pocos escrúpulos, no quisiera, sabiendo que no estaba bien, pero el rey era el rey, pudo más que él, y se fue unos cuantos meses a vagar por todo el reino de David a ver cuántos soldados había. Le dieron la cuenta y no se contaron otros tantos miles porque se decía que Joab abominaba el mandamiento del rey. Y entonces, cuando
le da la cuenta, no sé si fue justo en ese momento, la Biblia no lo dice, o un día después o algún tiempo después que el corazón de David tembló, pero antes de eso había algo de orgullo ahí, o de presumir, o de querer mostrar la fuerza, el músculo de su ejército. Más de 1 millón de soldados tenía. Y Dios en una tarde le mostró que eso no es nada. 70,000 soldados fueron muertos por el ángel de Dios. Aquí el pobre hombre que había de alguna manera alimentado también el ego de su ejército, diciéndole que iban a ir a conquistar, iban a ir a traer despojos, iban a ir a tomar de forma sencilla cosas para hacerse ricos ellos, tuvieron que tragarse su orgullo. Y volvió humillado, sin ejército, herido, en peligro de muerte quizás. Todo porque no supo atender en su momento. Fíjense que a veces nosotros sabemos que hay algo que no está bien y debemos, y alguien nos dice, no lo hagas. No, mira esto, mira lo otro, mejor no. Pero como somos nosotros, nos montamos en nuestra forma de pensar y ahí seguimos. Y ya cuando sufrimos la derrota, por decirlo así, empezamos a cometer justificaciones, a poner excusas, a mencionar otras causas de por qué fuimos derrotados. Eso es terrible. Ya me imagino al rey de Amón cuando regresó de la derrota. ¿Por qué fuiste derrotado? No, es que nos engañaron. No, es que esto. En lugar de que dijera, porque fui soberbio, porque me exalté demasiado, porque confié demasiado en mí mismo, por eso caí. Por eso también dice Proverbios, si caíste, fue porque te enalteciste. Esas son las cosas del Señor. Entonces la victoria fue contundente, por lo menos en el tiempo de Jefté. Esta victoria les sirvió para darles quietud al pueblo de Israel. Bueno, por último tenemos pues esta situación que tiene que ver con la batalla. Jefté hace un voto a Dios. Los votos no estaban prohibidos entre el pueblo de Israel. Había ciertas reglas que se establecieron en cuanto a los votos. Una de ellas era que, por ejemplo, si yo como hombre de casa había hecho un voto delante de Dios, yo tenía que cumplirlo. Si una mujer lo había hecho, una esposa, y el esposo lo oía y decía, no, ese voto no lo tomes en cuenta, el voto podía ser anulado. No se tomaba en cuenta, pues, y no había juicio o pecado. Si una hija hacía un voto y el padre lo escuchaba y el padre decía, Señor, no tomes en cuenta ese voto, por alguna razón que el padre tuviera, no nos mencionan bajo qué razones, no había pecado. Pero cuando un hombre prometía un voto, tenía que cumplirlo. Entonces Jefté, creo, tenía conocimiento de estas cosas, y mientras va camino a la batalla, mientras se dirige hacia allá, toma un momento, se detiene y hace una breve oración. Señor, si entregares a los amonitas en mis manos. ¿Estaba mal el voto de Jefté o el tratar de hacer un voto? No, no estaba mal, no está impedido. ¿Era falta de fe? No necesariamente. O quizás en alguna manera. El problema del voto fue el voto o la clase de voto que hizo. Porque el voto de Jefté, bajo la demanda de que Dios le entregara a los amonitas en sus manos, fue que si tú me los entregas, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando me volviere de los amonitas en paz, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Y aquí es donde empieza el pensamiento a diversificarse sobre
¿Qué tenía en mente Jefté? No lo sabemos. Podríamos hacer algunas conjeturas sobre qué tenía en su mente. Trato de ponerme o de hacerlo parte de mí e imaginarme. Tengo la influencia de las naciones paganas, porque aunque Dios lo llamó, no por eso Dios esconde que Jefté tenía ciertas influencias del paganismo, de las naciones que lo rodearon o donde andaba. Pero pensemos que yo voy a la guerra, yo hago el voto y digo: Señor, si me entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere. ¿Quién es ese cualquiera? En cuanto a personas, pues, sabemos que es una cosa común el que un familiar salga a recibir a alguien cuando va de regreso de un asunto importante. En cuanto a animales, no es posible, porque es muy difícil que otro animal que no sea el perro sale a recibir a su dueño. Eso es común. Cualquier otra clase, quizás algún felino, el gato, haría eso, pero no tanto como el perro. Entonces, ¿en quién pensó Jefté? Y es aquí donde comienza el debate. Porque cuando Jefté regresa de la victoria sobre los amonitas, le sale al encuentro, dice el versículo 34, y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Aquí hay que tratar de entender la conducta humana en el momento en que está viviendo Jefté, sin excusar los pecados de los hombres. Jefté, a estas alturas, bueno, desde antes de que se hiciera jefe de Israel, él estaba sobre personas que le seguían o a las cuales él mandaba. Muy probablemente tenía algunas criadas, algún criado, su propia esposa, pues la mamá de su hija, solo que solo tenía una hija, no tenía otro hijo ni hija, solo era la única. ¿En quién pensó Jefté? No podríamos pensar que él pensara en un perro, porque los perros, pues nadie se atrevería a ofrecer un perro en holocausto a Jehová. Así que es muy difícil pensar en que Jefté, cuando hizo el voto, le vino a la mente cualquier cosa, aunque sea un perro, cualquier cosa, algún otro animal que yo tenga, porque otros animales no tienen la conducta de este animal para salir a recibir a sus dueños. Así que muy probablemente Jefté pensó en una persona, y como tenía personas, más de una en su casa, su hija, sus siervos, quizás él nunca pensó que sería su hija la que saldría a recibirla. Ahora, ¿por qué hace esta clase de voto pensando en ofrecerle un sacrificio en holocausto si su mente se enfocó en una persona? Porque es casi la conclusión más obvia o más clara. ¿Por qué se le ocurrió hacer un voto de ofrecer en holocausto a una persona? Si esto es lo que pensé, pienso que esta es la conclusión más clara sobre la idea que él tenía. Él no pensó en un animal, en un perro, no, él pensó en una persona. ¿Por qué haría eso? Recuerden, el Señor no justifica los actos humanos. A veces extiende su misericordia, pero los pueblos de alrededor que habían quedado, de alguna forma influyeron en la conducta del pueblo de Israel. Por eso Dios les había advertido: destrúyanlos, porque si no les van a enseñar a ser como ellos. Dios dio toda una clase de reglas para que el pueblo de Israel no siguiera las formas cananeas. Vean, hermanos, cómo el libro de los Jueces precisamente nos saca a relucir la influencia de los pueblos que quedaron sobre el pueblo de Israel. Bueno, piensen en Gedeón. Después de que ganó, de que tuvo la victoria,
se le ocurrió decirle a las gentes: a ver, tráiganme sus arcillos, todo eso de oro, y vamos a echarlo aquí, vamos a hacer un efod. ¿Para qué querían eso? Tenían la influencia de los pueblos de alrededor. Entonces, Dios no está escondiendo las debilidades de los hombres, ni tampoco estamos diciendo que lo estuviera aceptando, pero Jefté hizo un voto pensando en una persona, no pensó que fuera su hija. Quizás alguno más tenga una opinión diferente, está bien, estamos haciendo conjeturas, pero al menos yo estoy tratando de dar razones. Entonces Jefté hace con esto en mente de que le va a salir una persona. Pues para los cananeos hacer sacrificios humanos no era malo, era muy común entre ellos. Y si había una influencia sobre Jefté de todo esto, pues se lo hizo. Después de todo, cada uno hacía lo que bien le parecía. El temor de Dios se había ido. La ley de Dios era desconocida, porque Dios había dicho: no ofrecerás ese tipo de sacrificios. En fin, Jefté lo hace, va a la batalla, regresa, y cuando regresa a casa sale su hija. Le duele no porque sea una persona, siguiendo el mismo análisis, sino porque era su hija. Porque quizás si fuese otra persona, algún criado, alguna criada, bien podría decir: pues mira, yo hice este voto al Señor, ahora tú tienes que, en fin, tengo que ofrecerte en sacrificio. Y como en aquellos tiempos, más que criados eran esclavos, pues no se podían rehusar. Eso es por una parte. Luego entonces dice: ella entonces le respondió: Padre mío, si has abierto tu boca, Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y tornó a decir a su padre: hágasme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y lloro mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces él dijo: ve, y dejóla por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. ¿Por qué llorar la virginidad? Bueno, porque una de las cosas de mayor trascendencia en la mujer judía era el ser madre. Y en este caso la descendencia de Jefté se acabaría porque era su única hija. Entonces ella, sorpréndenos la disposición de la hija de aceptarlo de una forma así rápida. Está bien, no pasa nada, solo déjame ir, no voy a tener el privilegio de conocer varón, de ser madre, qué sé yo. Y Jefté la deja. Y entonces aquí viene el otro punto de debate. Pasados los 2 meses volvió a su padre e hizo de ella conforme a su voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Entonces aquí está el otro punto de análisis, donde algunos dicen: no, es que no pudo ofrecer sacrificio, no pudo ofrecerle el holocausto. La pregunta es: ¿por qué no? No porque Dios no lo aceptaría, obviamente Dios no lo aceptaría, pero el que Dios no aceptara eso, Dios no impidió en muchos casos que otros tantos lo hicieran. Después vino el juicio, pero en su momento Él los dejó a que hicieran. Entonces, a veces como que tratamos de justificar la conducta humana, como que queriendo darle un lugar bueno al hombre, o ponerlo en un pedestal donde no se vea ninguna mancha en su vida, pero no debemos hacerlo. No con ello estoy diciendo que lo haya sacrificado, aunque parece lo más obvio, porque otros, tratando, pienso, de justificar a Jefté, dicen: no la ofreció en holocausto, simplemente la joven fue enviada a algún lugar donde pudiera servir al Señor. Pues sí, en estos tiempos difícilmente se habla de que una mujer pudiera servir al Señor en el tabernáculo, como se decía de Ana la profetisa en tiempos del Señor Jesús, de su nacimiento, que todos los días estaba en el templo orando, pero aquí no. Entonces está esta situación: ¿realmente la sacrificó o no? En cualquiera de los dos casos, la intención estuvo mal, lo cual, insisto, deja ver la influencia que el mundo o que los pueblos de Canaán tenían en ellos. Si la sacrificó, aún más. Dios no se agradó de ello. Pero de veras, hermanos, y yo me inclino por esta opción o por esta conclusión de que la sacrificó, no pensando en hacer quedar mal a Jefté, ¿no?
sino porque si así fue, de veras que las misericordias del Señor son tan grandes, que solo eso fue posible, que hiciera que Jefté pudiera hacerlo sin que el Señor saliera contra él. No se agradó en lo absoluto, sí la sacrificó. Pero vean cuántas cosas el pueblo había absorbido. Y esto es precisamente la razón por la cual nosotros hoy debemos ser cuidadosos. Me he dado cuenta en mi propia vida y en la de muchos otros de la iglesia en general, la influencia del mundo que tiene en la vida de la iglesia. Eso que se hace allá afuera, las costumbres, así como con Jefté. Allá lo hacen, pues aquí también. Ellos sacrifican, ¿por qué yo no? Ellos hacen votos a sus dioses y sacrifican. Si les contestan, yo también voy a hacer un voto y lo voy a sacrificar, pensó Jefté. Hoy en día las cosas no cambian, porque hoy en día sean cuidadosos o hagan un análisis cuidadoso y se darán cuenta que en la iglesia, dentro de los templos o aún dentro de nuestros hogares, hacemos muchas cosas que en el mundo hacen y ya no hay diferencia entre unos y otros. En la iglesia se ven muchas cosas de la influencia del mundo. Ahora en las fiestas cristianas queremos poner cosas del mundo, como el mundo las hace. Y de veras que Dios es misericordioso y no sale contra nosotros para destruirnos, porque es paciente. Pero debemos ir mejorando nuestros caminos y evitar traer del mundo y meter en su templo, en nuestra casa, todas aquellas cosas que se hacen. Muchas iglesias han caído en esto. Trajeron la música del mundo y la metieron a la iglesia o a sus casas. Trajeron costumbres del mundo y las metieron al templo. Formas del mundo y las trajeron al templo. Ya no hay temor de Dios ni conocimiento de Jehová. El problema, he insistido mucho en que como Dios no reacciona al momento, nosotros damos por sentado que está bien. Pues Dios no ha hecho nada, ¿por qué va a estar mal? Entonces, ¿qué, hermanos? Desearíamos que Dios actuara con nosotros como lo hizo contra la mujer, aquel hombre y aquella mujer, Ananías y Zafira. No creo que ese sea nuestro deseo, pero tengamos mucho cuidado. No sea que estemos aquí en el templo haciendo cosas que en el mundo se hacen. He pensado eso en muchas formas. Que el Señor nos ayude a ser sabios. Esta es la vida de Jefté, la historia de Jefté en esta parte, en la batalla. Todavía nos queda ver una cosa suya, pero hasta aquí llegamos. Que Dios les bendiga grandemente y nos ayude a vivir conforme a su palabra y no conforme a las influencias e imposiciones que el mundo hace para llevarnos a pecar contra Dios. Que Dios les bendiga. Amén.